Bien, buenos días. Muchísimas gracias al comité organizador de este evento hoy sábado, agradeciendo también la presencia de todos ustedes en esta mañana. Y bueno, un tema que nos une a diario en la consulta es las evaluaciones cardiovasculares para procedimientos gastroscópicos, colonoscópicos, donde de verdad que es un desafío. Muy bien el tema propuesto. Debemos recordar que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo, pero también acompaña como causa de mortalidad lo que son las patologías oncológicas que a ustedes como gastroenterólogos le competen. Nosotros a diario recibimos pacientes con probables cardiopatías que refieren síntomas y debemos evaluar, pero también pacientes para procedimientos, no solamente gastrocolonoscopía, sino también cirugías de toda índole. Recordando nueva vez que de los cánceres que más pudieran verse afectados, aunque siempre impacta incluso más el de mama, por lo que significa en la familia, ¿no?, de una madre afectada o una hija, pero tenemos los gástricos y los colonoscópicos. El empleo de agentes antiagregantes, anticoagulantes, en nosotros es un día a día. Tenemos que lidiar para el manejo de las enfermedades cardiovasculares, por supuesto, con estos agentes. Y es de los más extendidos en la industria farmacéutica y cada día aparecen más nuevos antiagregantes y anticoagulantes. La decisión para el manejo de lo que es este tratamiento en nosotros está basado en la indicación que debemos justificar, por supuesto, su uso. Cada día crece la industria farmacéutica, nos ofrece diversidad de fármacos para el manejo de nuestros pacientes cardiovasculares, de los más viejos, los antiagregantes plaquetarios, y nuestra amiga de muchos años, que todavía no deja de ser la warfarina, y por supuesto se añadieron para bien de nosotros, por disminuir quizás la incidencia de llamadas casi todos los días para decirnos un TP con INR, que muchos de mis colegas que estuvimos en medicina interna también tuvimos que lidiar con esto. El envejecimiento de la población, pero asimismo el bienestar que nos da el advenimiento de nuevas tecnologías, herramientas e intervencionismo para el manejo de las enfermedades cardiovasculares va de la mano con el tratamiento antiagregante o anticoagulante. Tenemos diversidad de antiagregantes, tenemos los antagonistas, los inhibidores COX-2, los inhibidores de la fosfodiesterasa, de las glicoproteínas, tenemos ticlopidina, prasugrel, tenemos lo que es la aspirina, nuestra famosa aspirina de todos los años, que no necesariamente porque nosotros lo indicamos, sino que los pacientes sabemos que históricamente en nuestro país se automedica. Ya eso se está haciendo conciencia y de acuerdo a las últimas guías cardiovasculares de prevención, no siempre usted debe llevar una aspirina preventiva sin indicación previa. Los anticoagulantes que tenemos los inyectados, ¿verdad?, como la enoxaparina, heparina, y los orales como los antagonistas de la vitamina K, así como los inhibidores directos del factor 10A, nuestros rivaroxaban, apixaban, que también con el apixaban pasó algo muy interesante luego de esta pandemia que nos afectó a todos en el 2020, que indiscriminadamente muchas personas se automedican con apixaban porque se hicieron un dímero D, que también de manera indiscriminada ha aumentado en la población el autohacerse rutinariamente como un hemograma o una orina, un dímero D. Si lo ven alto, compran su apixaban porque el vecino le dijo, el amigo y demás. Eso estamos viendo. Por supuesto, iniciando, diría ya entrando más en el tema de lo que me compete en esta mañana, debemos conocer la vida media y máxima de los fármacos, de todos, ¿verdad?, pero haciendo mención en esta mañana de los antiagregantes y los anticoagulantes. Recordar que
la Rivaroxaban, su vida media es de 6 a 10 horas y el Apixaban de 10 a 15 horas, pero normalmente debemos de suspender estos fármacos, aunque sea 24 a 36 horas previo, pero de acuerdo a lo que vamos a mencionar más adelante. En relación a los antiagregantes plaquetarios, tanto como el clopidogrel, que su duración es de 5 a 10 días, luego de suprimirlo, del prasugrel de 5 a 10 días, del ticagrelor, que hoy en día lo utilizamos mucho en la cardiopatía isquémica, pacientes con stent, es uno de los medicamentos que más estamos utilizando, el ticagrelor, y en esta se ve la oportunidad de que con un día pudiéramos hacer los procedimientos. Vemos encuentros como este que tenemos en esta mañana muy frecuentes. Me llamó la atención esto que encontré al hacer la revisión, donde se presentaron 27 trabajos relacionados con el tema de antiagregantes y anticoagulantes y endoscopía en este encuentro en Viena. Esto fue en el 2018 y en San Diego en el 2019, porque es un tema muy controversial para todos. Estamos aquí reunidos, quizás no tengo tantos colegas hoy aquí, pero sin embargo diariamente nos unimos mentalmente por teléfono físicamente, y debemos seguir trabajando juntos. Nosotros como cardiólogos debemos revisar el riesgo cardiovascular completo. Quiero aprovechar la ocasión para de verdad felicitar por la responsabilidad y el compromiso de ustedes antes de hacer este procedimiento, enviarnos los pacientes. Pero también quiero recordar y hacer hincapié. Cuando un paciente llega donde nosotros para un riesgo cardiovascular pre-endoscopía o colonoscopía, nosotros debemos de ver el paciente completo. O sea, el paciente de una evaluación no debe ser solamente una toma de presión, un electro, un examen físico. Ese paciente que en ocasiones lo vemos una sola vez y ya, porque, mire, no tenía cita a mi cardiólogo, vine donde usted, que muchas veces sucede, o porque fue solamente a una evaluación endoscópica, debemos aprovechar y saber el real riesgo de ese paciente, porque nos hemos encontrado sorpresas. Por ejemplo, paciente fumador con colesterol elevado, dentro del historial que le estoy haciendo, es un paciente que aunque yo te voy a dar el permiso para una endoscopía o colonoscopía, pero si ese paciente, con el eco que le añado, porque debo saber que no nació con una cardiopatía congénita, a pesar de haberlo auscultado y no escuchar un soplo, o es un paciente que tuvo COVID, yo debo saber cómo está la fracción de eyección de ese paciente y que no tuvo una miocardiopatía por COVID. Ese paciente que yo le doy el permiso y que quizás 3 meses después puede hacer un infarto porque tenía el riesgo de ser fumador hipercolesterolémico, y en ese momento es bueno para yo alertarle, y así lo hago. Yo le voy a dar el permiso con estos estudios para su estudio gastroscópico. Ahora bien, usted tiene el compromiso que por esos factores de riesgo que yo le he encontrado, en un mes usted me trae por favor una prueba de esfuerzo, saber cómo están sus coronarias, sus carótidas, porque es un paciente que quizás yo no vuelva a ver más y que confió que un cardiólogo lo vio y que le dijo que todo estaba bien, pero todo estaba bien para su estudio gastroscópico. No todo está bien, y más sabiendo cómo están las enfermedades cardiovasculares y los eventos cardiovasculares. Estas son mis bibliográficas. Yo realmente hice una revisión de varias lecturas. Es importante saber que en todas estas, sobre todo, hacía mucho hincapié en 2 cosas. Saber qué procedimiento, qué riesgo tiene ese procedimiento que le va a hacer el gastroenterólogo, y saber qué riesgo, si es alto o bajo, el que yo voy a ofrecer en ese paciente obtener. Por ejemplo, en las indicaciones de las anticoagulaciones, alto riesgo, un paciente con una valvulopatía que fue operado, por ejemplo, de corazón, le cambiaron la válvula, tiene una prótesis mecánica, es un paciente de alto riesgo de trombosis.
una fibrilación auricular con un CHAS-VAC 7. CHAS-VAC es un cálculo que le hacemos a los pacientes con arritmia en fibrilación auricular, un ataque isquémico transitorio o un stroke en los últimos 3 meses, una enfermedad reumática valvular, un tromboembolismo, una trombofilia severa, porque recordemos que existen patologías hematológicas que no solamente es con el cardiólogo que debe verse, lo debemos remitir al hematólogo de cabecera o tratar de orientarle, que debe buscar orientación y permiso de su hematólogo también, porque existen patologías hematológicas que son un poquito de más cuidado a la hora de yo alegremente suspender un fármaco y podemos terminar causándole un daño al paciente. Riesgo moderado, una hipertensión, una diabetes, mayor de 75 años, CHAS-VAC entre 5 y 6, un paciente con trombofilia no severa, de bajo riesgo, por ejemplo, un CHAS-VAC calculado de 4, y saber que alto riesgo de trombosis, por ejemplo, un paciente, sabemos que cuando tienen cardiopatía isquémica, ha tenido infarto, le han colocado stent, en el primer año lleva doble antiagregación plaquetaria. Posteriormente solo se deja en aspirina. Entonces, un paciente con menos de un año con doble antiagregación es alto riesgo de trombosis. Un paciente con enfermedad coronaria sin stent es bajo riesgo. Un paciente con una enfermedad cerebrovascular con microinfarto se considera de bajo riesgo, al igual que una enfermedad periférica arterial. Alto riesgo de sangrado, eso ustedes saben más que yo en los procedimientos per se gastrocolonoscópicos. Una polipectomía mayor de 1 centímetro, me habla en el riesgo de sangrado, que eso uno no lo toma en cuenta tanto, nosotros como cardiólogos, porque ustedes son que manejan esos términos, patología, y saben qué le van a hacer durante el procedimiento, pero es importante que nosotros como cardiólogos sepamos qué se le va a hacer al paciente, aunque muchas veces, diría que la mayoría, ustedes lo deciden durante el procedimiento, por supuesto, porque no saben qué se va a encontrar. Una ampulectomía, una hemostasia, una ablación láser, una serie de riesgos elevados que se eleva a mayor de un 2% en los primeros 30 días de sangrado, dependiendo el diagnóstico, y de bajo riesgo una gastroscopía con biopsia, colonoscopía con biopsia, que eso es muy frecuente. Entonces, dentro de la estratificación del riesgo de los procedimientos endoscópicos, aquí tenemos polipectomía endoscópica, CPR, ampulectomía, resucción endoscópica, esos son términos y diagnósticos que ustedes son que lo manejan, pero nosotros debemos tener conocimiento, si nos ayudan en la indicación, pudiera ser hasta más fiable. Procedimiento de bajo riesgo, los diagnósticos con biopsia, que son los simples que realizan, colocación de stent, esteroscopía, ultrasonido endoscópico. Y para la interrupción, tomar en cuenta de los antiagregantes, alto riesgo de trombosis, recordar los stent coronarios. A eso es que siempre debemos, si hemos recogido en la historia que tiene antecedente de cateterismo con stent, realmente saber que es de elevado riesgo. De bajo riesgo, una cardiopatía isquémica, bueno, a mí me dio un preinfarto, le hicieron un cateterismo, sí, pero no me colocaron nada. O sea, ese es un paciente que tiene una enfermedad moderada y que no requería colocación de stent porque no había obstrucción significativa. De esos hay muchos por ahí. En la estratificación de riesgo de warfarina, saber que es de alto riesgo una prótesis valvular, cardíaca, mecánica, sobre todo porque existen las de cerdo, que esa no necesariamente tiene la misma facilidad de trombosarse al suspender, fibrilación auricular o con valvulopatía de bajo riesgo, fibrilación auricular sin alto riesgo de procedimiento ya de accidente cerebrovascular. Aquí esta guía del 2021 donde habla de que si el paciente tiene un bajo riesgo de sangrado, eso es un esquema en la actualización de las directrices de la Sociedad Británica y de la Sociedad Europea de Endoscopía, donde puntualiza, ¿es de bajo riesgo el procedimiento? Bueno, está en clopidogrel, ticagrelol o prasugrel,
continuar la terapia. Es de alto riesgo el procedimiento en sí. Si está en clopidogrel, prasugrel, ticagrelor y el paciente tiene bajo riesgo cardiovascular, puedo parar lo que es el clopidogrel y restaurar al día siguiente. Ahora, siempre debemos estar en plena comunicación y de la mano con el cardiólogo. Y si usted ve, no, mira, no es tan de alto riesgo y ese paciente es isquémico, estar en comunicación con el cardiólogo, que muchas veces también se nos pudiera pasar. Si es de alto riesgo cardiovascular, ese mismo paciente de alto riesgo que usted va a hacer endoscópico o colonoscópico, bueno, discutir, considerar el suspender el medicamento, pero en ocasiones debemos de pasar a enoxaparina y suspender el día antes del procedimiento. Si es un paciente que está en warfarina y es de bajo riesgo el procedimiento, continuar y hacerle un INR una semana antes del procedimiento, hacer lo que es el switch para poderlo llevar y continuar con la warfarina, dependiendo del INR. Si está en los nuevos anticoagulantes, el día en la mañana de ese día de procedimiento, no omitir el anticoagulante. Si el procedimiento es de alto riesgo y el paciente está en warfarina y el paciente es de bajo riesgo, podemos suspender el medicamento, la warfarina, hacer un INR que esté por debajo de 1.5. Si es de alto riesgo, continuar, suspender la warfarina, pero debemos de pasarlo a enoxaparina y no administrarlo 24 horas previo. Si está en anticoagulante ese mismo otro paciente, debemos de tratar de llevarlo antes del procedimiento a suspender el nuevo anticoagulante unas 24 a 36 horas. Para brindar el mayor beneficio a estos pacientes debemos todos conversar, hablar con el paciente, decirle los riesgos que existen de suspender el medicamento, porque muchas veces la mayoría diría, cuando llega donde nosotros ya un familiar le ha dicho o alguien le ha dicho o el médico le dijo, el gastro, que suspendiera el fármaco. Muchos llegan donde nosotros con ya la medida tomada o porque antes se había hecho un procedimiento hace muchos años y él sabe que tenía que suspenderlo. El manejo de la terapia antitrombótica durante una endoscopía se ha hecho muy complejo y por supuesto el desarrollo de estas prescripciones, y debemos de individualizar. Cada paciente es distinto, debemos conversar con el paciente. Dentro de las recomendaciones para la práctica, no se realizan controles de rutina de INR y plaquetas antes de endoscopía. Sin embargo, la historia de sangrado previo debe ser evaluada. Para gastroscopía diagnóstica con posibles biopsias en monoterapia, que esté el paciente o en doble antiagregación, se puede continuar sin la necesidad de una interrupción rutinaria. En la administración de agentes antiplaquetarios se debe evitar el día del examen en lo que es el anticoagulante. Número 3, antes de la colonoscopía diagnóstica, los fármacos antitrombóticos generalmente pueden continuar, ya que la mayoría de los pólipos que ustedes resecan son pequeños, menos de 10 milímetros, y se puede resecar directamente. Se recomienda pausar los tórax de forma rutinaria, ya que puede hacer un riesgo mínimo. En pacientes con alto riesgo tromboembólico no debe suspenderse de forma rutinaria antes de colonoscopía diagnóstica. En pacientes de bajo riesgo se puede suspender de 5 a 7 días. No es necesario suspender los agentes antiagregantes plaquetarios antes de la colonoscopía, siempre ponernos de acuerdo. Con aspirina la mayoría de los pólipos, incluidos los más grandes, pueden ser eliminados. Para otros procedimientos endoscópicos con mayor riesgo de sangrado, por ejemplo, yeyunostomía, endoscopía percutánea, antitrombóticos, se debe suspender los medicamentos excepto la aspirina. A veces si está doble antiagregado y tiene un procedimiento de alto riesgo, lo dejamos solo en aspirina y le quitamos el clopidogrel.
No existe un enfoque único que sirva para todo. La decisión es individualizada y las recomendaciones presentan un enfoque adecuado para continuar la medicación. Hablarle al paciente, decirle cuándo suspender exactamente y cuándo reanudar también, no vaya a ser que se le olvide. Consideraciones con el paciente, informar a todos los pacientes de los riesgos trombóticos, de suspender. Una vez se toma la decisión de modificar la medicación, se debe elaborar un plan, como he mencionado, y de los mensajes finalmente para llevar los pacientes que serán sometidos a proceder gastrointervencionista se observa cada vez con más frecuencia. Esto hace necesario conocer la dosis máxima, hasta donde llega su eliminación, saber cuándo instaurar o restaurar los medicamentos. Los medicamentos antiagregantes plaquetarios son clave en la prevención de eventos trombóticos, vasculares, cardíacos o cerebrales. Todos los procedimientos endoscópicos presentan un riesgo de hemorragia, se considera de bajo riesgo por debajo de 1% y de alto riesgo por encima de 1%, de acuerdo a lo revisado. La decisión acerca de la antiagregación en el periodo periprocedimiento no solo depende del balance entre el riesgo trombótico y hemorrágico, sino también del tipo y la indicación del tratamiento antiplaquetario. El riesgo de tromboembolismo puede ser bajo o alto, como dije, establecer el procedimiento que se va a hacer es de alto o bajo riesgo y mi paciente es de alto o bajo riesgo. Finalmente, recordar que estamos aquí para servirle, que siempre en una plena comunicación podemos obtener los mejores resultados para todos nuestros pacientes. Muchas gracias a todos por escucharnos.